Good morning, everyone. Thank you for joining us for day 2 of the Lozano Long Conference 2022 on archiving objects of knowledge with Latin American perspectives. Today, we are very fortunate to have Gustavo Meoño Brenner giving our opening keynote today. He is a Guatemalan human rights activist, director of the Fundación Rigoberta Menchú TUM in Guatemala and Mexico, coordinator of the Guatemalan National Police Historical Archive, and since 2019, he's the coordinator of Área de Memoria y Derechos Humanos de Fundación para la Democracia de Rosario, Argentina. His work has supported the prosecution of crimes against humanity committed in Guatemala before the Audiencia Nacional de España, the Inter-American Court of Human Rights, and Guatemalan tribunals. He's an international lecturer on the importance of archives and the relationship to human rights. He received the Letelier Moffitt Human Rights Award in 2010 on behalf of the AHPN. For those of you that do not understand Spanish, we have a pre-recorded version of Gustavo Meoño Brenner's talk with subtitles in English that you can access via YouTube. But for now, we're going to transition into Spanish. Gracias, Dr. Gustavo Meoño Brenner, por estar con nosotros hoy día y por su keynote sobre el Archivo Histórico de la Policía Nacional Guatemalteca y los derechos a la verdad y justicia. Para los hispanoparlantes, voy a presentarlo así otra vez más. Por supuesto, Dr. Gustavo Meoño Brenner es defensor de derechos humanos en Guatemala, de formación autodidacta, fue director de Fundación Rigoberta Menchú TUM en Guatemala y México del 94 al 2005, coordinador del Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala del 2005 al 2018 y desde el 2009 es coordinador del área de Memoria y Derechos Humanos de Fundación para la Democracia de Rosario, Argentina. Ha apoyado y acompañado procesos judiciales por crímenes de lesa humanidad cometidos en Guatemala ante la Audiencia Nacional de España, Corte Interamericana de Derechos Humanos y tribunales guatemaltecos. Es conferencista internacional sobre la importancia de los archivos y su relación con la defensa de los derechos humanos. Y en el 2010, en representación del AHPN, recibió el Premio de Derechos Humanos Letelier Moffitt. Muchas gracias, doctor Meoño Brenner, por estar con nosotros y estamos atentos a sus palabras. Muchas gracias. Voy a dar lectura al texto que preparé para esta oportunidad tan importante, de manera de ajustarme al tiempo previsto y sobre todo garantizar que pueda decir todas las cosas que me parece importante compartir en este momento. Valoro profundamente la oportunidad de compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la experiencia del Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala en los ámbitos de la verdad y la justicia. Empiezo por señalar que aquellas experiencias están estrechamente relacionadas con los archivos y las bibliotecas de universidades de varios países, de quienes recibimos conocimientos valiosos y mucha solidaridad a lo largo de los 13 años que me correspondió encabezar aquel proceso. Una de las expresiones más importantes de aquella experiencia solidaria radica en la alianza estratégica establecida en 2011 entre el Archivo Guatemalteco y la Universidad de Texas en Austin, a través del Instituto Lozano Long de Estudios Latinoamericanos, el Centro Rapoport para los Derechos Humanos y la Justicia y la Colección Latinoamericana Benson. Debo comenzar diciendo que el Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala, al que me referiré como AHPN, está atravesando desde hace más de 3 años la más grave crisis desde su descubrimiento en 2005. Ese acervo documental único e insustituible se encuentra en grave peligro de ser dañado de manera irreparable como consecuencia de las decisiones arbitrarias y las acciones restrictivas que vienen ejecutando las autoridades guatemaltecas.
El archivo fue intervenido en agosto de 2018 y en pocos meses más del 80% del personal calificado quedó fuera mediante las destituciones y la no renovación de contratos. Nominalmente, el AHPN continúa funcionando en la actualidad, pero sin avances en los procesos archivísticos y con enormes dificultades y limitaciones para el acceso público a la información que resguarda. Sin duda, hace falta hacer un poco de historia. El AHPN es un archivo administrativo que contiene cerca de 8,000 metros lineales con unos 80 millones de registros en diferentes soportes que describen las actividades de la policía guatemalteca a lo largo de 115 años, entre 1882 y 1997. Fue descubierto de manera fortuita hace casi 17 años por la institución del Procurador de los Derechos Humanos, que es la Defensoría del Pueblo en Guatemala. El acervo se encontraba escondido en un edificio en ruinas en la capital del país y los documentos se hallaban en graves condiciones de deterioro por la humedad y las plagas que amenazaban con destruirlo. Había sido escondido en ese lugar en 1996, previo a la firma de los acuerdos de paz que pusieron fin a más de 36 años de guerra interna. Sin duda, el objetivo de las autoridades en aquel momento fue impedir que la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, que se instaló al año siguiente, tuviera acceso a esa información fundamental para el desarrollo de su trabajo. Ello quedó demostrado en el informe publicado en 1999 por esa Comisión de la Verdad, auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas, en el que se deja constancia de la negación de acceso a los archivos oficiales y de las afirmaciones gubernamentales de que los mismos no existían. Como dije, el AHPN constituye un archivo administrativo que contiene documentos que registran el día a día de la institución policíaca y su vinculación con otras estructuras estatales con las que interactuó en forma permanente. Ello incluye de manera preponderante la relación entre la policía y el ejército en el marco de la doctrina de seguridad nacional y la Guerra Fría. El HPN contiene también documentos con información relevante respecto del papel que jugó el gobierno de los Estados Unidos en términos de asesoría, capacitación y respaldo logístico a la policía, incluyendo la modernización de sus archivos y los métodos de control ciudadano. Incluye asimismo registros sobre los experimentos humanos realizados en Guatemala por médicos estadounidenses en 1946, en los que de manera no informada ni consentida se infectó de sífilis y otras enfermedades venéreas a miles de personas para probar la eficacia de la penicilina. En julio de 2005, una jueza guatemalteca se atrevió a desafiar al sistema de impunidad establecido y al poder coercitivo de los militares, emitiendo una orden judicial mediante la cual autorizaba a la institución del Procurador de los Derechos Humanos para acceder de manera irrestricta a la totalidad de los documentos de ese archivo policíaco. De esa forma, la Defensoría del Pueblo quedaba legalmente habilitada para desarrollar los procesos que fuesen necesarios para investigar posibles violaciones de derechos fundamentales de los ciudadanos. A inicios de 2006, contando con el apoyo y acompañamiento de la comunidad internacional,
ante la falta de soporte gubernamental, un equipo de más de 200 personas, jóvenes voluntarios en su mayoría, provenientes del movimiento de derechos humanos, nos hicimos cargo de iniciar el proceso de recuperación de ese gigantesco patrimonio documental del pueblo guatemalteco. Para superar la falta inicial de experiencia y conocimientos técnicos y ante el escaso número de archiveros profesionales en Guatemala, en aquel momento convertimos al AHPN en una virtual escuela básica de archivística bajo la conducción y supervisión de la archivera estadounidense Trudy Peterson, quien fue nuestra maestra y asesora durante 2 años y medio. Al mismo tiempo, contamos con la asesoría técnica y el intercambio de experiencias con el National Security Archives a través de la experta Kay Doyle, del archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires por intermedio de Ana Cacopardo y del Grupo de Análisis de Datos de Derechos Humanos encabezado por el experto en estadística Patrick Ball. En esa misma línea y con el propósito de proteger al archivo y al equipo de trabajo, se constituyeron 2 consejos consultivos, uno nacional y otro internacional, integrados por personalidades de gran prestigio ético y académico. El Consejo Consultivo Internacional estaba encabezado por el argentino Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz. En aquellos momentos se decidió priorizar el procesamiento archivístico de los documentos creados entre 1975 y 1985, dado que en el informe de la Comisión de la Verdad se establece que en ese periodo el Estado perpetró las mayores violaciones de derechos humanos, incluyendo actos de genocidio. Conforme se fue avanzando en el procesamiento archivístico y en la digitalización de los documentos, las fechas extremas de prioridad se fueron acercando al periodo que duró la guerra interna en Guatemala entre 1960 y 1996. A pesar del clima de hostilidad y amenazas que nos tocó enfrentar desde el principio, después de varios años de trabajo profesional, los procesos técnicos archivísticos permitieron convertir aquellos promontorios de millones de documentos que se estaban destruyendo, aquel repositorio de registros de alto valor histórico casi abandonados, en una institución archivística homologada y reconocida internacionalmente, en un archivo estabilizado, accesible a la consulta pública, cuyos documentos han sido aceptados como pruebas legales por tribunales guatemaltecos e internacionales. Haciendo una síntesis muy apretada de las principales decisiones y de los procesos técnicos aplicados, se puede decir que para garantizar la autenticidad y la confiabilidad de los documentos y preservar el contexto en el cual fueron creados, desde el principio se excluyó cualquier actuación inmediata y descontrolada sobre el acervo documental y se adoptaron los métodos de trabajo de la disciplina archivística. Se capacitó al personal, se realizó la toma del control físico e intelectual del acervo, se estudió y documentó la historia de la Policía Nacional, se identificaron los órganos o estructuras que creaban los documentos y mantenían el flujo documental en el interior de la institución policíaca, se procedió a la organización del acervo en fondos, subfondos y series documentales según los principios básicos de procedencia y orden original. Se reguló el procesamiento manual de los documentos de archivo y la descripción multinivel
a partir de la norma internacional de descripción archivística ISADG. Se adoptaron los parámetros de la custodia y la digitalización y se establecieron las normas para el acceso público. Hasta agosto de 2018, fecha en la que fui destituido del cargo de coordinador del archivo, más de 23 millones de folios habían sido procesados archivísticamente y las imágenes digitales de esos registros estaban sirviendo en múltiples trabajos académicos y en procesos orientados hacia la recuperación de la memoria histórica y la búsqueda de verdad y justicia en los tribunales. En varios aspectos podemos afirmar que la HPN se ha convertido en un referente para mostrar la importancia y la utilidad de los archivos administrativos en función de esfuerzos de investigación sobre diversos temas históricos, sociales y de derechos humanos. En otras palabras, el HPN es un ejemplo para demostrar que los archivos no constituyen solamente un patrimonio documental para sustentar la historia, sino que también pueden y deben ser una fuente fundamental para viabilizar los derechos a la memoria, la verdad y la justicia. Y para Guatemala esto ha sido particularmente importante. De acuerdo con las cifras que contiene el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, el terrorismo de Estado dejó en Guatemala cerca de 200,000 víctimas, entre ellas unos 45,000 detenidos desaparecidos. Durante décadas, esos crímenes permanecieron en la más absoluta impunidad. Es alentador decir que en los últimos 12 años se han llevado adelante importantes procesos judiciales que han permitido juzgar y condenar por crímenes de lesa humanidad a connotados jefes militares, altos mandos policíacos y cabecillas de grupos paramilitares. En 14 de esos juicios, las pruebas documentales, los análisis y los peritajes archivísticos aportados por el HPN han resultado fundamentales para el sustento de acusaciones sólidas y la emisión de severas sentencias condenatorias. Hago un paréntesis para detenerme un momento en esos 3 aportes sustantivos del archivo al sistema judicial y a la lucha por la verdad y la justicia en Guatemala. O sea, la aportación de información, el análisis documental y las pericias técnicas. Desde los primeros contactos con los fiscales encargados de las causas por crímenes de lesa humanidad, nos dimos cuenta de la diferencia entre la perspectiva propia de los abogados y los investigadores criminales, por una parte, y la lógica de las y los archiveros, por la otra. Unos y otros veíamos de manera diferente un mismo documento de archivo. Los abogados, con toda razón, pretendían encontrar evidencias, datos duros, precisiones. Los archiveros, por nuestra parte, intentábamos entender el contexto y el circuito de creación y circulación del documento en el que los investigadores pudieran encontrar las evidencias que buscaban. Muchas veces discutimos por la diferente percepción respecto de la importancia y utilidad de determinado documento. Aquí se debe tener presente que los documentos por sí solos no son idóneos para dar cuenta de su origen y naturaleza, ni del rol que cumplen al interior del expediente de un proceso judicial. Es competencia de las y los archiveros establecer la confiabilidad del documento procedente de un archivo con base en los principios y prácticas de la ciencia archivística.
Ello nos llevó a desarrollar el concepto de análisis documental, cuya metodología fue el resultado de una construcción colectiva y multidisciplinaria. Ese análisis tiene el objetivo de contribuir a la comprensión y mejor interpretación de la información que contienen los registros en sus contextos histórico, jurídico, institucional y archivístico. El análisis se realiza a partir del conocimiento de la estructura de procedencia del documento y de la dependencia autora y responsable de la información, en razón del origen funcional y del carácter seriado del documento, producto de registro de acciones repetitivas determinadas por el cumplimiento de funciones específicas. Esto puede sonar tal vez demasiado técnico, pero ha tenido una importancia decisiva para que estos documentos puedan realmente constituirse en pruebas en los juicios por crímenes de lesa humanidad. Lo anterior determinó que la Fiscalía General o Ministerio Público solicitara la realización de pericias técnicas archivísticas sobre los documentos presentados como medios de prueba. Ello nos impulsó a sistematizar nuestra propia experiencia y a buscar las asesorías necesarias para desarrollar esos peritajes con el rigor y la calidad legal y profesional que corresponde. Así, expertas del área de análisis documental de la HPN, mujeres todas, fueron nombradas por el Ministerio Público para realizar diversos peritajes archivísticos. Desde octubre de 2010 a la fecha, estas expertas han comparecido ante los tribunales en 14 debates orales y públicos para presentar y ratificar el dictamen correspondiente, responder a los exámenes de la Fiscalía y la representación legal de los querellantes y someterse al escrutinio de la defensa de los imputados. De igual manera, en 2012 se sustentó un peritaje archivístico ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso por la desaparición forzada del sindicalista Fernando García. A todos los dictámenes periciales que a la fecha han sido sustentados en tribunales guatemaltecos y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los jueces les han otorgado valor probatorio. Los imputados han recibido severas condenas de prisión por crímenes de lesa humanidad de naturaleza imprescriptible. A modo de ejemplo, podemos mencionar el juicio por el caso Molina Teyssen, que concluyó en mayo de 2018 con un fallo histórico que demostró la culpabilidad y sentenció a severas penas de prisión, entre otros, a dos de los más poderosos altos jefes militares que encabezaron el terrorismo de Estado en los años 70 y 80. Los generales Benedicto Lucas García y Manuel Callejas. Allí, una vez más, los aportes del archivo resultaron cruciales. Sin duda alguna, gracias a la conjunción de tres factores fundamentales, que son el testimonio de las víctimas, el aporte de la antropología forense y la prueba documental, se puede hablar de un antes y un después para la justicia de transición en Guatemala. Sin embargo, para algunos observadores externos, hablar de 14 juicios en Guatemala puede parecer poco ante la magnitud del genocidio, sobre todo si se compara con la experiencia de países como Argentina, donde se ha avanzado tanto en el enjuiciamiento de centenares de perpetradores de crímenes de lesa humanidad. Hay que tener presente
que en Guatemala los militares aún conservan un poder enorme en alianza con una cúpula empresarial corrupta y los grandes capos del crimen organizado. En Guatemala prácticamente no hubo presos políticos. Los miles de víctimas del terrorismo de Estado se encuentran principalmente entre asesinados y desaparecidos. Por ello, ante la falta de sobrevivientes que puedan atestiguar en los juicios, la prueba documental adquiere una importancia decisiva. Pero ello no ha sido sencillo encontrar esa evidencia documental. Se debe tener en cuenta que la localización de la información que contienen los documentos de la HPN presenta dificultades particulares debido a que la organización de los documentos obedece básicamente a los principios de procedencia y orden original. Aquel archivo, en su mayoría, no tiene un orden temático, alfabético o cronológico, y dadas las condiciones de deterioro, la calidad del papel y la frecuente escritura manual que presentan los documentos, en su momento no fue posible aplicar un sistema de reconocimiento óptico de caracteres, conocido como OCR, que permitiera una lectura mecanizada. Allí pasó a jugar un papel fundamental el uso de las diferentes bases de datos que se crearon y alimentaron en el HPN, reuniendo en conjunto cerca de 2 millones de nombres de personas que de diferentes maneras y por distintas razones estuvieron bajo el control de la policía o formaron parte de sus estructuras, incluyendo a sus mandos, agentes y personal auxiliar. Para valorar la magnitud de esa cifra, repito, cerca de 2 millones de datos personales, hay que tener presente que en la Guatemala de 1980 el número de habitantes apenas llegaba a los 7 millones. Como está dicho, algunos de los principales usuarios de la HPN han sido los fiscales del Ministerio Público e investigadores de la Procuraduría de los Derechos Humanos involucrados en procesos de investigación y persecución penal en casos de crímenes de lesa humanidad. Al mismo tiempo, centenares de familiares de víctimas del terrorismo de Estado han obtenido del archivo importante información relacionada con sus seres queridos, principalmente por casos de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales. De la misma manera, numerosos investigadores académicos han consultado ese archivo en procesos investigativos para la elaboración de tesis de grado y posgrado, a la par de investigaciones con fines periodísticos, literarios y cinematográficos. En la parte final de esta intervención, quiero destacar un aspecto importante de las experiencias de la HPN que sin duda tiene relevancia a futuro para la preservación y aprovechamiento de una parte fundamental de ese acervo invaluable. Es necesario mencionar en esta oportunidad que a pesar de los graves problemas que hoy enfrenta el HPN, gracias al trabajo realizado durante 13 años y a las prevenciones que se llevaron adelante, hoy están a salvo copias digitales de los documentos ya procesados. En primer lugar, debo mencionar que mediante un convenio firmado con los archivos federales de Suiza en el año 2008, se logró enviar a dicho país la copia digital de los documentos que ya se habían procesado archivísticamente. En aquel momento, ese mecanismo resultaba algo inédito y hasta un poco extraño, y requirió de un largo proceso de intercambios y argumentación hasta lograr el acuerdo.
de manera periódica conforme avanzaba el trabajo. Con el apoyo de la Embajada de Suiza en Guatemala, el AHPN iba actualizando la copia digital depositada en la ciudad de Berna. Aquella experiencia pionera dejó enseñanzas y sentó precedentes que 10 años después contribuyeron a la creación de un complejo mecanismo internacional de cooperación denominado Refugio Seguro para Archivos en Riesgo. En ese esfuerzo están involucrados el Consejo Internacional de Archivos, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la UNESCO, los Archivos Nacionales de Finlandia, los Archivos Federales de Suiza y la Universidad de Texas en Austin, entre otras instituciones. Sin duda, contar hoy con esta estructura de protección internacional es motivo de satisfacción para quienes desde la HPN impulsamos aquella iniciativa innovadora en su momento. De manera particular, debo subrayar que más de 23 millones de imágenes digitalizadas de documentos de la HPN con cerca de 18 terabytes de datos se encuentran resguardadas por la Universidad de Texas en Austin. Más de la mitad de esos documentos ya es accesible a través de Internet. Como señalé al inicio, ese acuerdo estratégico con la Universidad de Texas en Austin se materializó a través del Instituto Lozano Long de Estudios Latinoamericanos, el Centro Rappaport para los Derechos Humanos y la Justicia y la colección latinoamericana Benson, donde se encuentra depositada esa copia digital de buena parte de los documentos de la HP. Como está dicho, esos 23 millones de imágenes poseen una importancia particular porque corresponden prioritariamente a documentos creados y archivados por la policía guatemalteca entre 1975 y 1985, los años en los que se perpetraron las mayores violaciones de derechos humanos y el genocidio. A la luz de los graves retrocesos que se han venido produciendo en Guatemala y de los enormes peligros que amenazan a la HPN, la salvaguarda de la copia de todos esos registros por parte de la colección latinoamericana Benson de la Universidad de Texas en Austin constituye un logro irreversible. En ello reside una de las perspectivas más importantes para garantizar a futuro el acceso a los documentos invaluables que contiene ese acervo digital para que siga sirviendo a la causa de la verdad y la justicia y para que continúe siendo de gran utilidad para las y los investigadores académicos y periodísticos. Para concluir, quiero decir que en lo personal me siento profundamente afortunado por haber tenido la oportunidad de formar parte durante 13 años del extraordinario equipo de mujeres y hombres que logró convertir aquellos millones de documentos abandonados en un archivo estabilizado, en una institución archivística homologada y reconocida internacionalmente, en una institución archivística que indiscutiblemente goza de un reconocimiento internacional en estos momentos. Para ellas y ellos, mis compañeras y compañeros, debe ser el reconocimiento por ese trabajo ejemplar lleno de creatividad y compromiso. Ante las presiones y amenazas que se incrementaron en Guatemala a raíz de que fui destituido de la dirección de la HPN en 2018, mi familia y yo nos vimos obligados a encarar un nuevo exilio. Afortunadamente,
en Argentina encontramos mucha solidaridad y nuevas oportunidades. Hoy, desde la Fundación para la Democracia en la ciudad de Rosario, tengo la oportunidad de darle continuidad al compromiso con los archivos y los derechos humanos. La experiencia acumulada en el AHPN constituye un referente de gran utilidad para otros archivos, particularmente en la perspectiva de hacer de la archivística una ciencia a favor del respeto de los derechos fundamentales de las personas y al servicio de la causa de la verdad y la justicia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Gustavo Meollo Brenner, por sus palabras, por su trabajo, por el trabajo en equipo de las personas que han estado trabajando con usted en este proyecto que ha sido fundamental para asegurar, como usted ha dicho, el acceso a la memoria, a la verdad, a la justicia. Y pues de cierta manera su presentación ayuda a cumplir una de las metas de esta conferencia, que buscamos ser un escenario de reflexión sobre archivos a partir de perspectivas latinoamericanas, para comprender mejor las contribuciones de esta región a las prácticas archivísticas globales y sus implicaciones éticas y políticas. Y el trabajo que ustedes han hecho con el AHPN ha sido exactamente eso, un ejemplo de no solamente de transformar documentos que estaban en peligro del abismo a convertirlo en un archivo activo que ha llevado a estos logros bastante importantes en términos de que los crímenes contra los derechos humanos no lleguen a mantenerse en la impunidad. Y de cierta manera, precisamente en estos momentos en que estamos viviendo, la experiencia guatemalteca puede expandirse a nivel global. Y de cierta manera, pues quisiera como llevar esta experiencia de Guatemala, que está en este momento de dificultad desde el 2018, que también de cierta manera ahora está experimentándose en Rusia. Pues antes de transicionar a eso, quisiera de todos modos señalarle al público el excelente ensayo escrita por María José Perecián en Not Even Past, que precisamente subraya los aspectos importantes de su presentación, como el archivo histórico de la policía guatemalteca sirve como un colegio archivístico para Latinoamérica en general y podría argumentarse para el mundo. O sea, las experiencias que ustedes han tenido, tanto de cómo esta experiencia archivística también tocó aprender haciendo, es una manera que se pudo consolidar el archivo y hacerlo activo y poder tomar acción. Un poco de lo que se estaba hablando en el keynote de Cristina Rivera Garza, cómo tomar las palabras que pueden existir archivadas y ponerlas en acción, que es mucho lo que ustedes han estado haciendo a nivel para la sociedad guatemalteca. Pero sí vale la pena señalar estas relaciones paralelos que son tan dicientes, ¿no? Porque a finales del año, no sé si el público pues conoce esta noticia, que pues con la invasión ayer de Rusia a Ucrania, antes que ocurriera esa invasión, a finales de diciembre del año pasado, Deutsche Welle reportó que la Corte Suprema de Rusia ordenó el cierre de dos de las ONGs de protección de derechos humanos más prominentes, Memorial Internacional y su entidad hermana Memorial Human Rights Center, el Centro de Derechos Humanos rusas. Estas organizaciones, estas ONGs, fueron acusadas de no seguir aspectos de la controvertida ley sobre ONGs en Rusia, que demandan que grupos que reciben fondos externos a Rusia tienen que marcar todos sus materiales con la frase promulgados por agentes foráneos. Y como no hicieron eso, la Corte Suprema cerró estas dos entidades. Grupos opuestos a la decisión de la Corte alegan que Memorial se ha convertido en el blanco del gobierno ruso por haber recopilado información sobre los millones de personas asesinadas por el Estado soviético bajo el mando del dictador Joseph Stalin. Entonces, lo que los abogados rusos han argumentado a favor del cierre
Ellos han dicho que los rusos no deberían ponerle atención a los crímenes de la era de Stalin, no deberían estar avergonzados, más bien deberían celebrar con placer el legado de la victoria de los soviéticos bajo Stalin en la Segunda Guerra Mundial. Entonces es como la politización de los archivos, los contenidos, lo importante que son los archivos que albergan información sobre violaciones de derechos humanos, que no solamente son tan importantes para aquellos que buscan la verdad, la reconciliación, la justicia, pero también para aquellos que buscan callar y tergiversar verdades para justificar violencia. Entonces, lo que estamos viendo en Rusia es que meses, ni siquiera semanas después de que cerraron al acceso a estos archivos que dan testimonio a los derechos humanos, tenemos esta invasión de Rusia a Ucrania y cuáles pueden ser las implicaciones a largo plazo de algo que no hemos visto en muchos años, que puede llegar a ser un momento muy difícil en términos de guerra internacional desde la Segunda Guerra Mundial. Y entonces en ese sentido, es como una cortina de fondo que nos deja ver lo importante que son los archivos, la importancia de seguir teniendo testimonio desde los archivos sobre este tipo de violaciones de derechos humanos. Y un poco es un comentario que busca, que lleva a la pregunta que le tengo, que es, ¿de qué manera puede usted ver cómo a nivel internacional se puede salvar estos esfuerzos por mantener la verdad y la verdad que se alberga en estos archivos? El ejemplo que pusiste no puede ser más oportuno porque justamente he estado trabajando directamente con el Memorial Internacional de Rusia a través de la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia. Hemos estado en reuniones virtuales, en primer lugar, para que ellos conozcan esa experiencia en Guatemala y de manera muy particular la experiencia en cuanto a poner a salvo copias digitales de los documentos y generar las posibilidades de acceso a esos acervos digitales. Ha sido muy, muy interesante que desde un paisito tan chiquito como Guatemala, tan perdido en el mapa, poder compartir estas experiencias. Es gente muy joven la que está dando esta batalla en Rusia para defender ese valiosísimo, ese invaluable archivo que es el Memorial Internacional. Así que mejor ejemplo imposible, porque esa, digamos, ya es parte de la experiencia que hemos tenido. Pero lo mismo ha sucedido a lo largo de estos, sobre todo de los últimos años, todavía en Guatemala, con algunas redes internacionales como Archiveros Sin Fronteras, la Escuela de Archivística de la Escuela Superior de Archivística de la Universidad de Barcelona y muy especialmente con la Asociación Latinoamericana de Archivos, ALA, que nos han brindado la oportunidad a otros colegas y a mí en lo personal para compartir estas experiencias. Entonces sí, afortunadamente hemos logrado mantener un nivel importante de intercambio y sin duda hay pues una experiencia que resulta de utilidad. Creo que esta decisión audaz de haber establecido en el 2011 un convenio con la Universidad de Texas en Austin demuestra hoy que fue lo más sabio que se pudo hacer en aquel momento, porque pase lo que pase en Guatemala, 23 millones de imágenes de documentos están a salvo.
ponerlos accesibles, mejorar las posibilidades para las y los investigadores, etcétera. Todo eso puede hacerse. Todo eso es posible. Porque lo más importante es haber puesto a salvo esta información. Y luego, un elemento que puede parecer elemental, pero no lo es justamente entender dos cosas. Primero, que los archivos existen, que aunque se niegue la existencia de los archivos, aunque se afirme que fueron destruidos, que no hay, que no... los archivos existen en algún lugar y bajo algún formato están. Y segundo, la importancia de los archivos administrativos, porque se piensa que únicamente un archivo de prontuarios o un archivo de la sección de investigaciones criminales, etcétera, puede tener valor y utilidad, y no es así. Así que me parece pues que en la línea de lo que dijiste están estas experiencias que son útiles. Y creo que a veces los guatemaltecos tenemos que superar un poquito el exceso de modestia y atrevernos pues a entender y aceptar que sí, hay una experiencia que puede ser muy importante y muy valiosa, incluso en países mucho más grandes y donde supuestamente hay avances tecnológicos o institucionales mayores. Porque en la práctica, en el tema de los archivos, creo que hay muchísimo todavía por entender y muchísimo por hacer. Así es, así es. Aquí tenemos unos comentarios y preguntas de el público. Tenemos hasta las 10:25 porque inmediatamente vamos a ir al otro panel que está directamente relacionado con las palabras que dio sobre el archivo policíaco, precisamente porque tiene que ver con derechos comunitarios, derechos humanos en diferentes instancias y en diferentes experiencias con archivos en otras partes de Latinoamérica. Y las preguntas un poco van hacia eso. Tenemos una pregunta que, Gustavo, ¿ha sido usted parte de esfuerzos internacionales para replicar este proyecto en otros países de Centroamérica? Sí, fundamentalmente en El Salvador. Sí establecimos una larga relación con los archivos de la Oficina de Socorro Jurídico del Arzobispado salvadoreño, donde se formó realmente un archivo muy, muy importante que en determinado momento quedó por lo menos poco accesible, habían riesgos, así que logramos mediante el intercambio de experiencias ayudar por un lado a la organización del archivo y sobre todo para garantizar el acceso público. Un caso fundamental de ese archivo está relacionado con la masacre del Mozote. No sé si todas y todos saben lo que fue esa experiencia espantosa, una de las masacres genocidas más grandes cometidas en América Latina, cerca de 1,000 víctimas en la comunidad del Mozote en 1981. Y el juicio se ha llevado adelante con muchas dificultades en El Salvador y pudimos afortunadamente hacer ahí una contribución importante con las experiencias de Guatemala, incluyendo análisis documentales y peritajes desarrollados directamente por compañeras del Archivo Histórico de Guatemala. Ah, excelente, excelente. Aquí pues tenemos un par más de comentarios.
de Shivach, Victoria, un gran abrazo solidario para ti y tu familia. Tu trabajo es un ejemplo lleno de compromiso para el pueblo de Guatemala. De Miruna Chim, felicidades por su trabajo tan imprescindible, por su tan imprescindible trabajo. De Cindy Arango, gracias por esta intervención y participación. Quiero destacar dos cosas. La primera es que este tipo de archivos genera un impacto a nivel regional latinoamericano que hace pensar en varios documentos que están en constante riesgo de desaparecer en contexto de violencia y continuidad de violación de derechos humanos. De otro lado, la posibilidad de visibilizar el caso de Guatemala pone de frente el problema de la memoria, la historia de los archivos. Imposible borrar esa conexión en los países de Latinoamérica, también para proyectar las futuras investigaciones. Gracias por esta conferencia. Y de Manigua, que el esclarecimiento y la verdad no nos cuesta la vida. Humanos primero, valerosa labor, Gustavo. Muchísimas gracias. El agradecimiento para Gustavo, para el equipo alrededor de Gustavo. Esto ha sido un trabajo en equipo de compromiso, de ir en contra de todos los obstáculos y todas las fuerzas para que no se pueda llevar a cabo, e igual lo han logrado, que eso es un gran logro, no solamente para Guatemala, no solamente para la región, en Centroamérica, y también el trabajo que han podido llevar a cabo en ese sentido, pero también como y no solamente regional de Latinoamérica, sino más allá global. Realmente son unas perspectivas y trabajos sobre los archivos desde Guatemala que pueden tener un impacto global, especialmente el tema de la colaboración internacional para salvaguardar estos archivos, que es tan importante y que tenemos la capacidad tecnológica para poder llegar a hacerlo. Y pues esa es la pregunta, ¿cómo mantener estos equipos de apoyo en casos de riesgo, ¿no? Esa es la parte. La veeduría internacional sobre archivos es algo que es bastante joven, pero parece que sigue en proceso. ¿Cómo la ve usted? Sí. Yo creo que tiene una vitalidad enorme y se va ampliando también, no solamente en este caso, por ejemplo, por temas de verdad y justicia ante crímenes de lesa humanidad, eh, casos de desaparición forzada de personas, etcétera, que ha sido, digamos, lo más fuerte. Se va extendiendo a otras esferas de la dignidad humana, de la lucha. Por ejemplo, yo estoy trabajando muy cerca en la actualidad en el desarrollo del archivo de la memoria travesti trans de la provincia de Santa Fe, y ha sido una experiencia enorme para mí de descubrir también esas otras dimensiones de la dignidad humana y cómo los archivos tienen ahí también un papel muy importante que jugar. Yo creo que efectivamente no solamente hay muchísimo por hacer, sino que se está haciendo. Creo que hay renovación y me alegra muchísimo que haya tanta gente joven vinculada con estos procesos, interesados realmente en estos trabajos. Sigue siendo mujeres en su mayoría, lo cual es muy positivo, pero hay que destacarlo. Realmente es abrumadora la mayoría de mujeres comprometidas, profundamente comprometidas con estos esfuerzos. Que habla de el papel de mujeres y trabajo de comunidad y comunitario también es algo interesante. Muchísimas gracias otra vez, Gustavo Medoño Brenner, por estar con nosotros. Nosotras ahorita tenemos que cerrar este panel y correr al otro, pero agradecemos mucho sus palabras. Ahorita vamos a hacer la transición al panel tercero de la em,
de la conferencia y quiero agradecer muchísimo de Latin America Initiative, de School of Law, la Escuela de Derecho de la Universidad de Texas en Austin, que ha apoyado esta parte de nuestra conferencia que tiene que ver con derechos humanos. Entonces quería explícitamente agradecerles a ellos y también a todos ustedes por estar con nosotros.